Hola, buenas tardes. Mi nombre es Karen Paola Romero Gómez. Soy estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR, del tercer semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Este es el curso de Pedagogía Infantil con la profesora Luz Yamilet Castellano Guevara. Hoy les voy a hablar en la línea de tiempo de los precursores de la educación. Tenemos por acá, primero que todo, a Federico Froebel, que nació en 1782 y falleció en 1852. En 1826 creó su libro La educación del hombre y en 1837 abrió su primer kindergarten. Se considera el padre de la educación preescolar. Era un pedagogo alemán y en 1805 descubrió su vocación por el magisterio basado en la teoría de Pestalozzi. Fue quien acuñó el término de kindergarten o jardín de infancia, que fue un sistema de enseñanza fundado en el juego y el trabajo con los niños en el instituto. Además, fundó en 1937 material didáctico llamado Los Regalos de Froebel, que era para niños párvulos o pequeños. Para Froebel el juego es el producto más puro y espiritual del hombre en la edad infantil. Por eso propone que el niño juegue espontáneamente y que se estimule su desarrollo físico e intelectual. Introdujo el concepto de trabajo libre en la pedagogía. En su libro que habla de la educación del hombre, en este puso sus principios fundamentales de la concepción pedagógica, inspirado en la teoría neumanista con la siguiente frase: en todo ser reposa, actúa y reina un principio divino, Dios. Por otra parte, tenemos que para Froebel la educación se realiza a partir de tres tipos de operaciones: la acción, el juego y el trabajo. Y estableció el juego como la forma típica que la vida tiene en la infancia. Para él, el papel de la escuela o jardín debe ser una extensión del hogar. Y dice también que el docente debe tener un buen carácter y ser accesible. Además de eso, el docente debe ser un guía experimentado y un amigo fiel, con mano flexible, pero firme, que guía al discípulo en su proceso de educación. Aunque él le brinde o proponga la actividad, quede en libertad de escoger. Por otro lado, tenemos a María Montessori, que nació en 1870 y falleció en 1952. En 1907 a 1915 hizo célebre a María Montessori, convirtiéndola en el ícono de la nueva pedagogía progresista y liberal, que propina una educación a la medida de los niños, su sistema de la escuela Bradford. Debemos resaltar que el método Montessori tiene como tesis principal el centrar el aprendizaje en el niño. Se promueve el respeto del desarrollo natural de cada individuo, trabajando de modo integral todas sus actitudes con la ayuda del ambiente que lo rodea. También tenemos que resaltar que el 6 de enero de 1907 fue que María Montessori inauguró la primera casa de los niños en Roma, invitada por Eduardo Tálamo, ingeniero y director general del Instituto Romano de Bienes Inmuebles, para educar a niños con trastornos mentales. Eh, el método Montessori se basa en cuatro principios básicos: la mente absorbente, que María Montessori compara la mente de los niños con una esponja, ya que tiene o que dice que los niños en sus primeros años de vida absorben todo lo que los rodea y lo interioriza. Los, los periodos sensibles son periodos de edad en los que los niños tienen mayor capacidad de adquirir una habilidad particular. El ambiente preparado. Para Montessori, el ambiente debe ser organizado cuidadosamente para que el niño pueda aprender de manera espontánea, crecer y además de eso crecer. Por otra parte, tenemos que para María Montessori el material y el aula son tan importantes para el aprendizaje del alumno. Sus salones eran amplios, luminosos, ambientes estaban diseñados para estimular el conocimiento y la independencia de los niños y niñas. Se trabajaba con material didáctico,
con madera, vidrios y metal. Los aportes que realizó María Montessori era enseñarle a los niños a leer, a escribir, a cantar, a sumar antes de los 6 años. Además de eso, se dio el desarrollo de las escuelas abiertas, los ambientes enriquecidos para estimular el conocimiento y la independencia de los niños. Y además de eso, la gama de material didáctico muy amplia. Por otro lado, tenemos a Ovide de Clory, que nació en 1871 y falleció en 1932. En 1907 creó la Escuela del Ermitaje, una escuela por la vida y para la vida. Pero antes de eso, en 1901, fundó un instituto para retrasados y anormales. Su método eran los asilos de Monpiano. Eh, para De Clory, su visión de la niñez era que los niños eran capaces de adaptarse perfectamente al medio que los rodea. Además, los alumnos deben aprender de la realidad tal y como es, sin simplificaciones. Hay que respetar cada niño y su proceso, ya que sus intereses nacen de sus propias necesidades. Su método constaba de 4 principios básicos. El principio dominante, que era la escuela por la vida y para la vida. El principio de la libertad, el principio de la individualización y el principio de la actividad. Además de eso tenía un método que se llamaba ideovisual. Este método hacía prioridad de la visión visual sobre la auditiva, situando al niño sobre la frase completa escrita y toda su complejidad, significación y sentido, y no solo ante las letras y los sonidos. Además de eso, para él era muy importante la presencia de los juegos en las escuelas. Las manipulaciones a realizar los juegos deberían de ser bajo esquemas de pensamientos simbólicos, favoreciendo la enseñanza activa y promoviendo el interés del niño. En el medio social, la escuela se regía como una sociedad adulta. Cada niño tenía una libertad, pero al igual tenía responsabilidades con sus compañeros y con el docente. El ambiente de la clase de los niños estaba constituido por material diverso y didáctico para jugar, es decir, para observar, asociar y expresar. Por acá tenemos a las hermanas Michigan, a Rachel y Margaret. Estas hermanas fueron pioneras de la educación temprana y la alimentación escolar. En 1914 abrieron su escuela Bradford, Teoría del Aprendizaje. Estas hermanas fueron las pioneras de la educación alimentaria en las escuelas y se enfocaron en el desarrollo integral de los niños y niñas, todo lo relacionado con los hábitos de aseo, la salud corporal y la alimentación escolar. Su teoría era al aire libre, sueño y baño. El lema de Rachel: no se puede capacitar la mente hasta sanar el cuerpo. Educar a todos los niños como si fueran propios. En 1914 abrieron su escuela en Bradford, su escuela Bradford o Nursery School, al aire libre en Londres, y su método hacía énfasis en el estímulo cognitivo, o sea, que se requería de buena salud y un ambiente sano para la educación. Esta escuela se fundó en los suburbios de Londres para apoyar a los niños más pobres de los sectores y con el objetivo de mejorar la salud de los niños y niñas para satisfacer las necesidades básicas aprendidas, ayudándolos de esta manera a vivir un presente con actitud constructivista. El papel de la escuela de las hermanas Michigan tenía como finalidad servir de transición entre la vida familiar y la escolaridad del niño, familiarizar a los niños con la lectoescritura, la matemática, al aire libre y la alimentación equilibrada. El rol del docente de las hermanas Michigan. La maestra actuaba como guía, consejera y animadora, tratando de reproducir un ambiente materno como medio para proporcionar un clima
un clima de afecto y seguridad en los niños. Pero los niños debían de adaptarse a la escuela como si fuera su casa. Por otro lado tenemos a las hermanas Agassi, Rosa y Carolina, que en 1919 crearon su método Monpiano. Crearon el famoso museo didáctico. Este método fue creado y se basaba en la libertad y espontaneidad del niño, que buscaba que el niño realizara su trabajo independiente, de manera lúdica, con material reciclable del medio de su hogar. Buscaba también el desarrollo integral de los niños, que el niño se sintiera satisfecho, a gusto, como si estuviera en casa. Tenían dos instrumentos. El primero que usaban era el uso del museo didáctico, que se organizaba con material de desecho del medio que lo rodeaba o de su casa. Podía ser en cucharas de palo, tubos, vasos, eh, botellas. Estos eran puestos en una canasta para el acceso de los niños. Utilizaban unas contraseñas para que el niño organizara sus cosas y su material de trabajo. Eh, los principios de su método era que el conocimiento del niño se, se mejoraba a través de la observación, el carácter, el carácter globalizador, la valoración del niño a través de la observación, el carácter de la valoración de la actividad del niño, el valor de la alegría y el orden. Importante enseñarle a los niños todo sobre la higiene personal, la salud, la música, el arte, la naturaleza y el dibujo. Muchas gracias.